Hola, ¿qué tal? Yo soy Elogiado, estoy nuevamente aquí contigo y en esta ocasión vamos a hablar de vectores. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de las partes de un vector y cómo se modifican estas partes para dar como resultado vectores diferentes. Ok, inicialmente, un vector es una flecha la cual tiene módulo, sentido y dirección. La dirección vendría siendo la recta en donde se dibuja el vector. El sentido vendría siendo hacia qué parte está apuntando la flecha, ya sea hacia el frente de esa dirección o hacia atrás de esa dirección. Y en el caso del módulo vendría siendo la distancia o el tamaño que tiene el vector. Ok, aquí se ve que solamente llega hasta aquí, pero bueno, el módulo llega hasta la punta del vector. Ok, y el módulo solamente va a definir el tamaño del vector. Ok, ahora, ¿cómo sabemos si estamos hablando de un vector o de otro vector? Para eso vamos a ver un plano cartesiano. En el plano cartesiano aquí podemos ver este vector que pudiéramos decir que es el vector que teníamos anteriormente. Y este vector se está moviendo en una dirección y hacia un sentido. Tiene un módulo, sí, tiene un determinado tamaño. Podemos observar que el vector se está moviendo en la dirección del eje X, o sea, ya sea puede irse hacia las X positiva o X negativa. En este caso su sentido sería hacia las X positiva o también podemos decirle que va hacia enfrente. Ok, tenemos este vector, pero ¿qué pasa si nosotros giramos ese vector o formamos un vector el cual solamente tiene el mismo módulo, el mismo tamaño, pero también mantendría lo que es el mismo sentido con referencia a su dirección, o sea, iría hacia el frente, pero solamente su dirección la giramos, o sea, su dirección la movimos un determinado ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de esta manera este vector ya no vendría siendo este mismo vector. No importa si el vector tiene el mismo módulo, si el vector está yendo también hacia enfrente, su dirección cambió. Y al hacer eso, la información que proporcionaría este vector tendría que ser diferente a la información que proporcionaría este otro vector, ya hablando de algún determinado problema. Entonces, si su dirección cambia, ya estarías hablando de un vector diferente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un vector que se mantiene en la misma dirección, mantiene también el mismo sentido, pero su módulo cambia? Su módulo es más pequeño. Entonces, de esa manera también estaríamos hablando de un vector diferente. ¿Por qué? Porque este vector tendría un tamaño más pequeño que el vector anterior. Sí, tienen la misma dirección, sí, tienen el mismo sentido, pero tienen un tamaño más pequeño. Por lo tanto, mostraría una información diferente al vector anterior. Si estuviéramos hablando de fuerza, este indicaría una fuerza más pequeña que el vector anterior. De la misma forma se está ejerciendo la fuerza, pero una fuerza más débil sería nuestro vector naranja. En el caso de estos dos también podríamos hablar de fuerza, que cambiaría de que la fuerza se está dirigiendo de una manera distinta, esta de forma en el eje X y de esta ya con un determinado ángulo. Ahora, también aparte de eso, no nada más el vector tiene que estar apuntando siempre hacia el frente en la dirección, sino que también el vector puede apuntar hacia atrás en esa misma dirección. Tiene el mismo módulo que nuestro vector anterior, sin embargo estaría apuntando hacia atrás. Esto también hace que el vector verde ya sería un vector diferente a nuestro vector naranja. Aunque se mantengan en la misma dirección, mantengan el mismo módulo, tienen un sentido diferente. Y al mantener un sentido diferente, esto ocasionaría que se tratara un vector diferente. Incluso la forma más viable de representar a este vector verde en el plano cartesiano vendría siendo de la siguiente manera, acomodándolo del otro lado, desde su origen hasta donde tenga que llegar. Y como puedes observar, este vector rojo
se podría decir que tiene un ángulo 0, posteriormente aquí ya tienen un determinado ángulo, pero este vector ya tiene otro ángulo basándonos desde su punto de referencia. Por tal motivo, hablamos de un vector distinto. Ahora bien, ya para terminar y algo rapidito, los vectores en un plano cartesiano se pueden representar tanto con, puntos de coordenada X y Y, como puntos de coordenada que tenemos aquí, módulo ángulo. En este caso solamente tendrías que decirle, ok, nos movimos 3 unidades en lo que es X y nos movimos a 8 unidades en lo que es Y. Esto nos da un punto, trazamos una línea que va desde el origen hasta ese punto y ese sería nuestro vector representado con una coordenada X, Y. En el caso del ángulo, bueno, tendríamos que conocer lo que es el módulo del vector. Vamos a decir que el vector tiene una medida de 5 y el vector se estaría ubicado con un ángulo de, vamos a decir, 180 y le agregamos aquí unos 30 más, vamos a decir que son 210 grados. ¿Ok? Entonces, con el ángulo y con su módulo también podríamos representar a un vector. Pero bueno, no te sigo hablando más sobre esto, no quiero que te confundas más, que te satures de información. Aquí te dejo más videos para que los veas con calma relacionados sobre vectores y te hagas un experto en esta área. No olvides suscribirte y gracias por tu atención. Espero y te sirva esta información. Ya sabes, soy Alogiado y nos vemos en la próxima. Adiós.